Vamos a Éxodo 32 y sin desearlo, hoy hablaremos, hermanos, del precio de un mal colaborador. Va a estar buena, como dice el pastor, el precio de un mal colaborador. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 10. Vamos a ponernos de pie. Agradezco muchísimo al Señor, al pastor, a la iglesia, que nos da este gran privilegio de poder estar entre ustedes, a mí, a mi familia. Envían saludos también mi familia allá en México y esperamos que pronto podamos reunirnos todos aquí. Éxodo 32, los varones leemos el versículo 1, las damas el versículo 2 y en el versículo 10 nos unimos todos. Varones, juntos por favor, dice así la escritura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas de Israel. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma de cubrir, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y se han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hermanos, yo estoy seguro que Dios quiere y ha levantado por muchos años esta iglesia para levantar muchos ministerios, muchos líderes. Pero más que eso, muchas personas han sido salvas aquí. Y Dios quiere, hermanos, levantar una nación grande aquí en Salinas. Quizás nosotros no la veamos como una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000. ¿Y por qué no? Dios lo puede hacer. Pero para eso, hermanos, necesitamos buenos colaboradores. Aquí encontramos un ejemplo de un mal colaborador, Aarón. ¿Y sabe que de lo malo también aprendemos? Y es necesario quizás en primera instancia para mí, como colaborador en esta iglesia, poder seguir a Dios y también al líder. Oremos. Señor, ayúdanos, Padre, esta tarde, noche, porque en tu gracia tú has hecho e hiciste este día para nosotros. Nos has guardado de tantas y tantas cosas que enumerarlas, Señor, nos llevaría mucho tiempo. Pero ahora ha tocado el tiempo de alabarte a través de los himnos y tocó el tiempo también de escucharte. Ayúdanos, Señor bendito, principalmente a mí, a mantener un corazón manso, humilde, dócil, de tal manera que tu mente, la cual conocemos a través de tu palabra, pueda yo, Señor, simplemente obedecerla. Ayúdanos a esta iglesia a mantenernos en humildad y mansedumbre, pero sobre todo en unidad, para ir adelante porque hay una nación grande
que tú quieres redimir de este lugar. Ayúdanos, bendito Señor, y sé con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Hermanos, ténganme paz. Bueno, siempre me han tenido mucha paciencia con el tiempo. Y quiero decir esto, y lo estuve meditando. Hermanos, yo nunca me he considerado un buen predicador, no lo soy. Y no lo digo en falsa humildad, lo reconozco, y una de mis debilidades es precisamente no saber predicar. Por eso me lleva tanto tiempo poder hacerlo. Pero téngame paciencia esta tarde. Dios quiera, hermanos, hablar a nuestras vidas, y oyendo lo que el pastor estaba diciendo, que me precedió para poder darme el privilegio de predicar, ahí confirmé que esto es lo que Dios quería exactamente que yo predicase esta tarde entre ustedes. Llegamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Pero en el capítulo 35, 36 del Génesis, vemos cómo llegó Israel. Llegaron 70 a vivir a Egipto por el hambre. El hambre los llevó a poder acudir, hermanos, ahora están grabando. Los llevaron a acudir, a regresar, o mejor dicho, a llegar a Egipto, porque había escasez de alimentos. Así que encontramos al pueblo judío, hermanos, llegando a Egipto, donde después de la muerte de José y del faraón que favoreció al pueblo, después de vivir en el Gosén, en lo mejor del territorio de Egipto, Israel, hermanos, empieza a padecer trabajos forzados. Empezaron a vivir, empezaron a darse cuenta que la sociedad y las costumbres morales de Egipto estaban en total decadencia y estaban en total oposición a lo que ellos habían conocido de Dios. Encontraron una religión idólatra, una pobreza extrema. Después de estar en la gran abundancia, ahora llegaron a ser los más pobres de esa región. ¿Por qué? Porque se levantó un faraón que no conoció a José. Así dice la Escritura. También, hermanos, en el capítulo 49, 50, cuando muere esta generación, por cierto, una generación que tenía que morir por idólatra. Posteriormente lo encontramos en el Éxodo. El primer capítulo, hermanos, en el primer capítulo de Éxodo encontramos que el nuevo faraón empieza a darles trabajos forzados. Porque dijeron, este pueblo está creciendo y se puede unir a nuestros enemigos y nos van a invadir y nos van a meter en esclavitud. El pueblo empezó a conocer el poder de Dios a través de cómo el Señor levanta a un líder como Moisés. Y este líder, hermanos, empieza a darse cuenta que el poder de Dios se iba a evidenciar a través de la vara. Empezamos con las 10 plagas que simplemente eran una evidencia del poder de Dios. Después de eso, hermanos, el Señor da muerte a Faraón en el Mar Rojo, ¿recuerda? El hecho de que el Mar Rojo se haya partido no era el único milagro que ocurrió ahí. El milagro fue que pasaran en seco, pero cuando el faraón y los generales van en contra de ellos, las aguas los inundan y mueren. Así que en estas expectativas cruzan el Mar Rojo y llegan a ese desierto tremendo. Y ahí el pueblo se rebela. Empezaron a tener hambre y el Señor les da el maná. Después empezaron a tener sed y el Señor les da agua. Y luego empezaron a renegar por el calor, por esto y por aquello. Y el Señor le dice a Moisés, habla la piedra, y Moisés la golpea. Y es ahí, hermanos, donde Moisés da la sentencia de muerte para él y para esa generación. Pero también ocurre algo muy interesante, hermanos. Había toda una nación que era necesario enseñarles a vivir en libertad. Esa generación no sabía vivir en libertad, hermanos. Sabía vivir en esclavitud, como usted y como yo. La gran mayoría de los que estamos aquí conocemos lo que es vivir en la esclavitud.
Y llegamos a la iglesia y empezamos a conocer los lineamientos, los principios, las normas que Dios ha puesto de vida para nosotros. Y nos cuesta trabajo, hermanos, empezar a vivir en la libertad de Cristo. Por eso batallamos. ¿Por qué? Porque las costumbres de la esclavitud todavía las tenemos muy arraigadas. Si usted seguramente ha leído el libro de Éxodo, encuentra un capítulo que simplemente habla de la ley de la esclavitud. Yo me pregunté, ¿por qué en este libro hay un capítulo entero que habla de la ley de la esclavitud? ¿Sabe por qué? Porque Israel había sido esclavo. Y ellos era necesario que aprendieran a cómo tratar a los que serían sus propios esclavos. Es curioso, hermanos, que usted y yo ya hemos llegado a las cosas de Dios y en esa lucha de querer hacer lo bueno y de no saber hacer lo bueno, alguien viene, nos ayuda, nos quiere ayudar, la predicación, la enseñanza, las sugerencias, el consejo, y nos empezamos a rebelar porque estamos más acostumbrados a vivir en la esclavitud que en la libertad. Se nos hace más fácil volver a las costumbres, a los hábitos, a las palabras, a la mala conciencia, que a vivir en una conciencia de paz y de gozo y limpia. Por eso las esposas batallan con el sometimiento. Y los maridos batallamos con ser responsables, porque estamos aprendiendo a vivir en libertad. El pueblo necesitaba, hermanos, a aprender en esa libertad de Cristo. Por eso en el capítulo 20 encontramos los mandamientos. Pero ocurre algo todavía más interesante. El Señor ya no podía vivir entre ellos. Y les dicen, ¿saben qué? Ustedes son un pueblo muy pecador. Ya no puedo habitar entre ustedes, así que me van a elaborar un tabernáculo y lo van a sacar fuera del pueblo. Y ahí entonces en una nube me presentaré delante de ustedes y entrará el sacerdote y entonces le daré decretos, principios bajo los cuales ustedes deberían de vivir. Y el Señor levanta a Oholiab y a Bezaleel, aquellos dos hombres que estarían encargados de hacer el arca del propiciatorio, de hacer esto y de hacer el pectoral, el efod, todo lo que se necesitaría en el tabernáculo. A Oholiab y Bezaleel, dos hombres, dos personas a los cuales el Señor les daría espíritu de sabiduría para poder elaborar esos utensilios. A muchos nos parece el libro del Éxodo pesado, difícil. Pero ¿sabe usted que si usted y yo no le ponemos ganas al Éxodo, no entendemos el Nuevo Testamento? Si usted y yo, hermanos, nos parece aburrido y los nombres y que esto y sangre por aquí y esto por acá, entonces el Nuevo Testamento no tiene ningún sentido. Pero llegamos al capítulo 24, hermanos, acompáñenme por favor. Capítulo 24 del libro de Éxodo. En este tiempo en el cual el Señor está usando para mostrarle al pueblo de Israel a vivir en libertad, llega el capítulo 24 y el versículo 14 dice: y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué estaba ocurriendo en este instante, hermanos? El Señor le dice a Moisés, mira, sube aquí. Y le da órdenes específicas. Vas a subir, tú y Aarón, y los ancianos del pueblo, pero ellos van a llegar hasta cierto lugar y ahí se van a quedar. No pueden subir contigo. Aarón, la Biblia no revela qué es lo que estaba pasando, qué conversaciones habrán tenido entre ellos, pero a Moisés le dice a Aarón, mira Aarón, eran hermanos, no sé si le decía carnal, brother, yo no sé cómo le diría, pero suben ellos y le dice, ustedes se quedan aquí
Y Aarón y los ancianos miraron cómo subió y a qué subió y por qué subió. Pero da una orden aquí y les dice, miren, el versículo 15, 14, vean lo que dice al final. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. ¿Qué es lo que Dios estaba mandando? Como el líder que era Moisés va a estar conmigo en mi presencia, en mi ausencia, los que van a liderar y guiar al pueblo van a ser Aarón y los ancianos. Ojo con eso. Dice la Biblia que estuvo por 40 días y 40 noches. Y la cuestión es, y cuando los hermanos se pleitearan entre ellos, ¿qué va a pasar? No está el líder. Y cuando el pueblo de Dios se inquietara como se inquietaron ellos, entonces ¿quién va a hablar? Tiene que haber alguien. ¿Sabe usted que cuando no hay orden, dice la Biblia que cuando el pueblo hace lo que bien le parece, se tira a la borda todo, fracasa? Del capítulo 25 al capítulo 31, no hay tiempo para leer todo esto, pero 41 ocasiones aparece la palabra harás, harán. Del capítulo 25 al capítulo 31, lo único que narra es la conversación entre Dios y Moisés. Y Moisés le dice, y Dios le dice a Moisés, mira, cuando bajes van a elaborar. 6 ocasiones la Biblia registra que dice, y habló Jehová a Moisés. En lo que el pueblo estaba ahí detenido, Moisés estaba con el Señor y el Señor le estaba dando mandamientos y principios de vida para un pueblo que debía de aprender a vivir en la libertad. Bueno, llegamos al capítulo 32. Y dice el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Sabe que el pueblo hizo lo correcto? No estaba Moisés y la orden de Dios había sido, diríjanse a Aarón y a los ancianos. El pueblo hizo lo correcto, tenía que acudir al liderazgo, que en la ausencia del líder principal, ellos tenían que darle respuesta a las inquietudes que como cualquier pueblo se tienen. El pueblo estaba haciendo lo correcto. Dice la Biblia porque tardaba. ¿Cuánto tenía Moisés allá arriba? 40 días. No mucho. Pero ojo, hermanos, el pueblo sabía qué estaba haciendo Moisés allá. Y también el pueblo sabía con quién estaba Moisés. Hermano, Moisés no estaba en una fiesta allá arriba. Ni estaba con un compadre o con un amigo. Estaba con Dios. Dice la Biblia, hermano, que el pueblo va y presiona, porque, hermano, todos los pueblos presionan. Todos. Se habían acostumbrado a caminar y como que dijeron, oye, me parece como que no avanzamos. Quizás usted habrá escuchado a los hermanos decir, oye, como que la iglesia está estancada. ¿Sabe que ese comentario inocente presiona? Y más si se le dice a alguien nuevo. El nuevo dice, sí, es cierto, no avanzamos. Ya ve que siempre vemos uno que otro que andamos cachando moscas. Perdón por el hebreo que dice ahí. Y ese comentario que usted y yo hacemos sin malicia puede perturbar a alguien más. Y el pueblo va y se presenta delante de Aarón y le dice, oye Aarón, como que tu hermano ya se tardó mucho, ¿no?
Y miren lo que le dice: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Miren lo que está pidiendo el pueblo de Dios: haznos dioses. Ellos estaban pensando que al igual que los magos de Faraón, ¿se acuerda de esa escena cuando va y se presenta Moisés delante de Faraón? ¿Se acuerda que manda a traer sacerdotes que podían hacer? Solamente hicieron 2 milagros, igual la serpiente, ¿se acuerdan? Ellos dijeron: oye, allá en Egipto, cuando ocurría algo así, los líderes nos daban respuestas rápidas. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mira, aquí estamos detenidos, no avanzamos. ¿Sabe, hermano, que la iglesia siempre está caminando? Una iglesia difícilmente se estanca. Estoy hablando de una iglesia viva, ¿no? Una iglesia que gana almas está caminando. Una iglesia que está trayendo gente nueva, que está discipulando, que visita, que tiene este ministerio. Es una iglesia viva, es una iglesia que camina. Las únicas iglesias muertas son las que han olvidado evangelizar. Y le dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y mire lo que dice la última porción de este versículo: no sabemos qué le haya acontecido. ¿Usted cree que realmente el pueblo estaba interesado en lo que le había pasado a Moisés? No. No. Porque si realmente hubieran estado interesados por el líder, lo hubieran dicho: oye, Aarón, sube al monte, ve por tu hermano. Ellos nunca dicen eso. Ellos dicen: mira, aquel a lo mejor se lo comió una fiera. Pues tú eres nuestro líder. Guíanos. Versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro. Como colaborador del líder Moisés, no como su hermano, como colaborador de esa responsabilidad de ser colaborador. Hermano, cuando uno tiene un ministerio es colaborador del pastor. ¿Sabía eso usted? Cuando usted tiene la responsabilidad de abrir esa puerta, usted es colaborador. El hecho de que no se le pague por abrir la puerta, o sí se le pague, eso no le quita la responsabilidad de ser colaborador. Cuando usted usa, como yo en esta ocasión, este púlpito y se nos da el privilegio de predicar, usted es un colaborador. Yo no soy Luis Miguel que viene: voy a predicar y luego me bajo y vivo como quiero. No. Esto no es una situación de artistas. Es una responsabilidad. Si usted y yo no deseamos esa responsabilidad, entonces rechacemos ese privilegio. Porque todos los privilegios traen aparejado una responsabilidad. Por ejemplo, el estado de California le dio licencia de manejo, ¿verdad? Es un privilegio. Pero, ¿verdad que usted no puede pasarse los saltos que usted quiere? ¿O chocarle a otro auto? No, porque eso es responsabilidad. Dice que les dice: apartadme los zarcillos. Los zarcillos, hermano, eran unos aretes de manera circular, lo que en México conocemos como coqueta. ¿Se acuerda qué es una coqueta? Un arito. Bueno, esos aritos se colocaban aquí y se colocaba una cadenita que era un joyel y llegaba hasta la oreja. Esos zarcillos o ese oro lo obtuvieron los judíos, dice el capítulo 3 del libro de Éxodo, y en el capítulo 11 del libro de Éxodo dice, hermano, que ese oro lo obtuvieron de los propios egipcios. Si usted lee con detenimiento el capítulo 11, después del capítulo 10, donde vienen las plagas, llega el capítulo 11, donde deben de preparar la primera Pascua, y en el capítulo 12 salen libertados. Pero cuando antes de salir libertados y comer y celebrar la primera Pascua, el Señor le dice: hey, vayan con sus vecinas y pídanle oro. Esos zarcillos de oro los habían sacado de los propios egipcios. Por cierto, hermanos, eso de los zarcillos
Era una costumbre judía. Nosotros somos mexicanos. No voy a ahondar en eso. Era un adorno para la oreja o para la nariz. Y Aarón les dice, tráiganmelos. Como diciendo, yo me encargo. Como diciendo, yo sí los voy a dirigir, no los voy a abandonar. Como diciendo, mira, yo sí voy a saber dirigirlos. ¿Qué estaba pasando con Aarón? Se ensoberbeció. Porque no era su labor. Dice el versículo 4, y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Hermano, el buril era una barra de acero como un punzón. ¿Sabe qué es un punzón? Era una barra de acero más gruesa de la parte de arriba y muy delgadita de la parte de abajo. Y con martillo, hermano, se elaboraban diferentes figuras. Y Aarón les dice, miren, tráiganme, dice que toma el buril y le dio forma. Les dio forma, hermano. Quiere decir que Aarón tuvo tiempo de pensar y de decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aarón tuvo tiempo de recapacitar y pensar, carambas, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta gente viene a mí, me está presionando. ¿Qué es lo que Moisés haría en mi lugar? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado en todos estos días? ¿Sabe, hermano, que Moisés y Aarón estuvieron juntos durante todo el Éxodo? Moisés, hermanos, había visto el poder de Dios. Moisés había sido aquel que el Señor designó como voz. Aarón había sido la voz de Moisés. ¿Se acuerdan que uno de los argumentos de Moisés es que era torpe de lengua? Le dijo, ok, pues ahí está tu hermano. Los dos van a ir delante de Faraón. Hermano, Moisés le había enseñado a Aarón qué hacer en esos momentos. Pero se ensoberbeció. Dijéramos, en nuestro país se le subió. ¿Sabe, hermano, que como personas de carne y hueso, cualquier ministerio se nos sube? Y empezamos a tratar con desdén a los que no son nuestros. ¿Por qué? Porque aquí nada más hay un líder. Y es nuestro pastor. Pero si Él nos deja tomar un ministerio, es un privilegio. No es que Él no sepa hacerlo, es que Él nos presta de su, decía en el Antiguo Testamento, de su espíritu. Por usar espíritu no es que hay un espíritu que te diga, te voy a dar 1 kilo, no, de su autoridad nos da. Y dice que les hizo un becerro de fundición. ¿Por qué un becerro? Los egipcios tenían al dios Apis o al toro sagrado, que era el dios de la fertilidad. Hermano, los israelitas sabían lo que estaban pidiendo. Me voy a atrever a decir esto. Cuando nosotros presionamos por lo que usted esté pensando, usted nunca pide algo en inocencia. Usted y yo sabemos qué estamos pidiendo y por qué estamos presionando. En un nuevo, pues el nuevo no sabe. Pero los que ya tenemos un poquito de tiempo en las cosas de Dios, sí sabemos cómo la iglesia camina. Y debemos de tener mucho cuidado. Dice la Escritura en el capítulo 32 del versículo 4, y él lo tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Aarón les dice, mira, Apis fue el que te sacó de Egipto. ¿Era cierto eso? No. Por supuesto que no.
¿En qué estaba pensando Aarón, hermano? ¿Por qué un colaborador puede responder de esa manera a un pueblo que está saliendo de la idolatría? ¿Cómo es, hermano, que un consiervo puede decirle a la grey de la cual no es propia: mira, hermano, no te preocupes, reza 3 Padres Nuestros y Dios te va a responder? No se puede, no se vale, no se debe. Dice el versículo 5, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, este versículo a mí me causa risa, pero si yo hubiera estado ahí, a lo mejor hubiera seguido a Aarón también. Mañana será fiesta para Jehová. ¿Sabe lo que estaba haciendo Aarón ahí, hermano? Estaba disfrazando todo. Estaba agarrando un ídolo y lo estaba adorando como si fuera para el Señor. Hermano, un colaborador de la obra de Dios debe ir en el mismo rumbo teológico que el pastor. ¿Sabía eso? Un colaborador, un consiervo de la obra no debe dejarse presionar por un pueblo que está aprendiendo a salir de Egipto. Si usted conoce poquito de la Biblia, hermano, usted tiene la obligación de que si viene alguna pregunta, si viene algún comentario, usted y yo necesitamos ser bien firmes y decir: hermano, las cosas son así, porque Dios dice que deben de ser así. Un colaborador de la obra de Dios, hermano, no puede ni debe acudir a un ídolo del pasado y decir que esa es la voluntad de Dios. Orar por un trabajo que te impide asistir a la iglesia, Dios no puede escuchar eso. Hermano, decirle a otro hermano o pedirle a alguien: hermano, ayúdame a orar para que esta mentira prospere. Eso es lo que estaban haciendo aquí. No se le puede pedir a Dios: Señor, voy a enviar 2 kilitos de la blanca, ayúdame, te voy a dar los diezmos de todo. ¿Verdad que hasta suena como grosero? ¿Y por qué pedirle por una mentira? ¿O por qué pedirle que prospere un trabajo donde nos impida ir a la iglesia? O nos impida dejar un ministerio. Es lo mismo. Nada más que aquello es penado y esto no es penado socialmente. Pero es exactamente lo mismo. Dice el versículo 6: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Hermanos, coloquemos bien nuestros ojos en la palabra holocausto y ofrenda de paz. El holocausto era traer las grosuras de los becerros y quemarlos. Y ese humo que se levantaba es la palabra jolos, lo que sube, que agrada a Dios. Eso significa holocausto. ¿Cómo es que estaban presentando grosuras de animales? Un rito que estaba solamente previsto para alabar el nombre santo de Dios. ¿Cómo es que a Aarón se le ocurre presentar la grosura del becerro y decirle: Señor, te estamos alabando con el Dios Apis? Wow. Y dice que presentaron ofrendas de paz. Según el libro de Levítico, hermano, la ofrenda de paz solamente se ofrecía por una oración contestada. Pero esto no era nada, esta no era una respuesta de Dios. Dice la Biblia: y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta parte de que se levantó a comer y beber era lo que se hacía cuando se ofrecían ofrendas de paz. Todo el rito, hermano, estaba correcto. Lo que estaba incorrecto era el motivo y el evento. Como Moisés tardaba, dijo el pueblo: Aarón, tú eres el encargado, danos respuesta. ¿Sabe, hermano, que como consiervos
de un pastor, en este caso, en lo que a nosotros nos atañe, en este presente, no podemos distorsionar el servicio a Dios. No podemos distorsionar el ministerio que Dios en su infinita gracia nos permite o nos proporciona. ¿Sabe que un ministerio, hermano, no se desarrolla como nosotros queremos y a la hora que nosotros querramos? Se desarrolla como Dios dice y en el tiempo que Dios establece. Así se hace. Si no, mejor no hay que hacerlo. Mejor no hay que hacerlo. Si sabe que tenga estas llaves, no puedo llegar temprano. La flojera me gana. ¿Sabe que es mejor hacer eso? No estoy diciendo, hermano, deja tu ministerio. Estoy diciendo, hermano, paga el precio por tu ministerio. No todo el mundo lo tiene. Valora lo que Dios nos ha dado. Valora de lo que nuestro pastor nos ha prestado. Nos ha dado de la gracia que Dios le dio. De la gracia que el Señor le encomendó. Te dice, ven, llénate, satisfácete, crece, multiplícate. Pero muchos tenemos en poco esto. Porque pensamos que le estamos haciendo un favor a nuestro pastor. Y no. Ahí nos ruegan, hermano, ¿puede predicar? Pues no sé. ¿Cómo que no sé? Hermana, ¿puede ir a cuna? No, pues es que los niños lloran. Pues claro, es cuna. ¿Qué esperaba? Una hermana me dijo, no, pastor, hermano, es que los niños se hacen pipí. Hermana, es cuna. Es como si me dijera que el niño de 1 año, de 3 meses quiere que mastique carne, no puede. Hermano, todos los ministerios tienen un trabajo que hacer. Se tiene que hacer un trabajo. Pero estamos como el pueblo de Israel, la queremos facilita, como que tarda el pastor, ¿no? Versículo 7, mire, hermano, la reacción del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Yo me pregunto, hermanos, si este evento no hubiera ocurrido, ¿cuánto tiempo más hubiera estado Moisés con Dios? ¿Qué otras cosas le hubiera dicho el Señor? Porque tu pueblo, mire lo que le dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué dice eso? Porque el responsable de Israel era Moisés. No era Aarón, era Moisés. ¿Sabe a quién le llama la atención el Señor? A Moisés. A lo mejor si yo hubiera sido Moisés o usted le hubiera dicho, espérate, para tu carro. Yo no estaba allá abajo. Agarra a Aarón y dale unas 3 cachetadas. Pero ¿yo por qué? ¿Sabe que el Señor ha puesto un pastor y el único que va a dar cuenta por nosotros es Él, no nosotros? Así que si alguien nos pide un consejo, apunte la mano para allá. Porque el que debe darlo es el pastor, no nosotros. El día que usted vaya a dar cuenta por ellos, pues hágalo. Pero mientras no. No asumamos responsabilidades que no tenemos. Claro, si la cosa urge, hay que ayudar al hermano, a la hermana, según se trate, al joven, a la señorita, al niño, yo no lo sé. Pero hermanos, hay una posición que no podemos usurpar, que no podemos asumir, porque no se nos dio esa posición. Se nos dio la posición de colaborar. Si este país se hunde, ¿a quién usted le echaría la culpa? Al presidente. No le va a echar la culpa al gobernador de California, le va a echar la culpa al presidente. Porque él es el responsable. Bueno, de la misma manera, el Señor le habla a Moisés y le dice, mira, al pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. La expresión corrompido, hermano, es la misma palabra que se usó con los antediluvianos, con los que fueron antes del diluvio. Se echaron a perder, mira, se están perdiendo en su idolatría, en su pecado. Ve, desciende, haz algo por ellos. Cuidado, hermanos, con siervos, y me incluyo con lo que sugerimos.
Cuidado, hermano, con lo que permitimos y decimos a la iglesia, está bien, hay que hacerlo. Cuidado, hermano, con lo que hacemos pensando que edificamos la iglesia. Hermano, si el fin es Dios, entonces los métodos deben de ser divinos. ¿Sabe usted eso? Si la finalidad es alabar el nombre de Dios, entonces los métodos deben de ser divinos. En la mañana nos hablaban del razonamiento, ¿se acuerdan? Muchas cosas no las queremos hacer porque no nos entra por aquí. No las hacemos. Es que yo tengo mis propias ideas. Perfecto. Pero esta es la casa de Dios. Y hay una sola forma de hacer las cosas. Es como Dios dice. Si hubiera muchas formas, entonces ¿por qué Aarón? A Moisés le reclaman lo que hizo Aarón. Dice el versículo 8, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Hermano, ¿cómo Dios nos mira? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ahí, hermano, ya no usa la palabra refiriéndose a Moisés. Como cuando se habla de responsabilidad, se la da totalmente a Moisés. Pero cuando se trata de los ordenamientos, dicen, este pueblo se corrompió, pero se corrompió en contra de lo que yo les dije. Y dice, y lo han adorado, dice, se hicieron un becerro de fundición. Y esto nos demuestra, hermano, la omnipresencia de Dios. Aunque Dios estaba ahí en el Sinaí, también estuvo ahí cuando el becerro fue adorado. ¿Sabe que Dios nos mira donde estemos? Si Dios es santo 3 veces, ¿por qué nosotros como colaboradores vamos a ser mundanos? Porque tenemos reglas para unas cosas, pero cuando se trata de nosotros, las reglas cambian. Dice el versículo 9, hermanos, dijo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y hermano, la palabra cerviz ya sabemos que se trata de esta parte del cuello. Eso es lo que mencionaba como dura cerviz. Pero la palabra cerviz, hermano, es aplicada solamente a los animales de carga, como el caballo o el buey, como los animales que ocupan rienda. Pero delante de Dios, nosotros somos ovejas. Se supone que la oveja entiende cuando se le habla. No ocupamos azotes. Dios no nos mira como caballos, nos mira como ovejas. Pero dice el Señor, mira, estos son como los caballos o el mulo. Es un pueblo de dura cerviz. Necios. La poca convicción de un líder perjudicó a todo un pueblo. Cuando el pueblo va y presiona a Aarón, ¿sabe quién paga los platos rotos? Moisés y el pueblo entero. En esto, todo este capítulo, usted y yo no vamos a leer que el Señor se dirija a Aarón. O se dirige a Moisés o se dirige al pueblo, pero a Aarón no. ¿Qué hubiera pasado si Aarón hubiera sido un líder de convicciones altas? Esto no ocurre. La falta de fe, hermano, y a acceder a la presión de todo un pueblo. La falta de convicciones, de tener principios teológicos, bíblicos, para poder servir en un ministerio, por más pequeño que sea, nos puede llevar, hermano, a tomar decisiones que van totalmente en contra de lo que Dios dice. Y voy a hacer un paréntesis en esto que acabo de decir. Usted y yo no ocupamos un curso teológico profundo para servir en la cuna o en esto o en aquello. Usted y yo lo único que ocupamos es saber obedecer. Y punto.
Nos dicen es verde, pues es verde. Nos dicen párate ahí, pues párate ahí. Nos dicen siéntate ahí, pues siéntate ahí. Nos dicen ve para allá, pero ¿por qué me va a mandar si yo soy patrón? Muchos hermanos, nuestro orgullo nos gana. He pensado mucho cómo decir esto. Dice en Eclesiastés que el predicador, cuanto más sabio fue, buscó palabras más sabias. Y he buscado, como soy necio, he buscado palabras para decir lo que voy a decir. Y yo espero, hermano, que no lo tome personal, pero sí es personal. Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, nos venimos de México, de donde hoy usted ha llegado, por faltas de oportunidades laborales. Y buscando una mejor vida. Y muchos empezamos, o algunos de ustedes, o algunos de nosotros empezamos a tener mejores zapatos, mejor ropa, mejor auto, mejor vida, mejor educación, mejor casa. Y algunos de nosotros o algunos de ustedes empezaron hasta a tener dinero en el banco y tarjetas de crédito. Pero sabe, hermano, que la gran mayoría de nosotros no hemos sabido manejar eso. Porque se nos ha subido el orgullo. Amén, sí es cierto. Si no, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Mira lo que tengo. Tiempo. Lo que Dios en su infinita gracia te ha permitido tener. Ay, mira cuánto sé. Sé el inglés así. Y sé esto y sé aquello. Tranquilo. Dijeran los cholos de los 80, take it easy, my friend. Tranquilo. Espérate. Aquí estás aprendiendo a vivir en libertad. Todos los que ves aquí, para tu desgracia, los vas a ver en el cielo. O para tu bendición, según sea el caso. Y allá ni modo de esconderte. No, espérate. Y los carros y el trabajo y las empresas que tienes, nada te vas a llevar. Hermano, nos subimos a una hoja de papel, a un ladrillo, no hombre, a una hoja de papel. Ya creemos que traemos a Dios de la oreja. No, hermano. El orgullo de lo que tienes no nos permite ser dóciles a la mano de Dios. Hermano Luis, tome y barra. Espérate, si yo soy handyman. ¿Qué handyman ni qué nada? Usted aquí es un hermano de la iglesia. Oh, es que yo nada más esto. Espérate. Por un privilegio ya te sientes más que los demás. Uy, ¿qué tal si fueras el pastor? Nos mandas al infierno a todos. Vuelvo a decir, hermano, perdonen mi torpeza de lengua y mi falta de ideas de presentar esto. Pero con el orgullo, Dios y el orgullo no se llevan bien. El orgullo y un ministerio son enemigos. Dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que se enaltece, Dios lo humilla. Así que me conviene bajarle. Oh, es que yo soy muy buen predicador. ¿Quién te dijo eso? Si los hermanos trabajaran como yo trabajo, ¿quién te dijo eso? Si los hermanos dirigieran la música como yo la dirijo, no, hombre, cantaríamos como los merititos ángeles. ¿Quién te dijo eso? Usted déjeme tantito, pastor, yo los enseño, dijo una vez un hermano. Y se subió y puro llorar. No, es que yo pensé que estaba más fácil. No, hermano. Este lugar es santo.
Y no estamos aquí los mejores, dijeran en el rancho, los peores. Porque a veces, hermano, tenemos en muy poca estima a los hermanos. Porque nos parece que aquel es mejor que este y que este es mejor que aquel y que la hermana y que esto y aquello. Hermano, necesitamos aprender a vivir en libertad. Pero la libertad que Dios nos da, hermano, es para ver en su justa dimensión a todos los hijos del Señor. Es saber decir, oh, me va a predicar Julio Ramírez, amén, me siento y lo escucho. No importa cómo es, no importa quién es, no importa cómo hable, no importa si tiene estudios teológicos. Hermano, la gente que Dios usa son los humildes. Moisés nunca fue a un instituto teológico. Pedro, hermano, Pedro era un pescador del vulgo, del populacho, del rancho, pues. Hermano, si por lo poquito que Aarón hubiera respondido como había visto a Moisés responder, el pueblo no se hubiera desviado como se hizo, hermano. Hermano, nosotros que tenemos el privilegio de ser consiervos, de ser colaboradores en una iglesia, hermano, nosotros necesitamos ser de mayor fe, de mayor convicción para llevar el evangelio a los más que se pueda. ¿Se imagina que el pastor nos dijera, si no vas a ganar almas, ni agarres el violín? Hay hermanos que aman más su ministerio que a Dios. Oye, yo estaba como el que abría la puerta, pero el pastor me sentó. Y ahí estamos, hermano, como niños berrinchudos. ¿Qué tiene, hermano? Nada. Hermana, imagínese, hermana, que el pastor la siente y ya no da clase. Uy, no, hombre, se corta las venas con un plátano. Porque amas más tu ministerio que a Dios. Hermano, usted llegó a esta iglesia y yo también sin ministerio. Y ahora que nos han dado el privilegio de ser colaboradores, de participar en la obra de Dios, hermanos, se nos suben con una facilidad que da miedo. Y salimos así como artistas. No, hermano, no. Hermano, el Señor quiere engrandecer su nombre en medio de nosotros, pero necesitamos sacar el orgullo de aquí. Necesitamos sacar el orgullo de aquí. Empezar a ser más mansos. Nuestras iglesias, hermanos, necesitan colaboradores de mayor fe, de mayor convicción para llevar el evangelio a los más que se puedan. Hermano, cómo se identifica la iglesia Manantial de Vida en Salinas, California, en todo alrededor? Una iglesia ganadora de almas. Ese es el sello. Una iglesia de convicciones, donde las mujeres visten bien, con modestia. Donde hay muchos varones bien vestidos. Ese es el sello de esta iglesia. ¿O no se había dado cuenta? Ya estamos. Pero ¿por qué presionas? ¿Por qué? Vamos a ganar almas. No. Ay, perdón. Estaban viendo mis series. Vamos a ganar almas. No, yo no tengo tiempo. Ay, ¿a poco todo el mundo cree que en la mañana? Oh, qué bueno, ¿qué haré ahora? ¿Qué haré? Hermano, tenemos un ministerio. Dice la Biblia, cumple tu ministerio. Yo sé, hermano, que este mensaje no es para nuevos, para gente que somos colaboradores. Ese es el enfoque. Ese es el énfasis. Pero si se da cuenta, hermano, la iglesia se está reestructurando. ¿O no se había dado cuenta? Se está reestructurando. Pero mi pregunta es, ¿con la misma actitud? Pues vamos a fracasar. ¿A dónde queremos llegar? A levantar el nombre de Cristo. Ok. Pues entonces, este Aarón nos va a servir de ejemplo para no hacerlo así.
Hermano, nuestras iglesias necesitan colaboradores de mayor convicciones bíblicas y orden para llevar la madurez espiritual a toda la iglesia. Imagínense que el hermano que es líder de los sugieres, de repente estamos cantando, no sé, un himno, hermano Aníbal, dígame un himno, el cabo va a cantar horrible como siempre. Empezamos a cantar, a Dios demos gloria. Y esos que salimos a cada rato y queremos entrar y diga al hermano, líder, espérate, estamos alabando el nombre de Dios, espérese. No, pero ¿por qué no voy a entrar? Espérese, la iglesia está cantando a Cristo. Tómala. Va a decir, ¿y este qué se cree? ¿Se cree el dueño? No, está cumpliendo su ministerio. Punto. Y hermano, siéntese aquí. No, es que este es mi lugar. ¿Quién te dijo? A ver. ¿Vos tienes nombre? Siéntese aquí. No es que a mí me gusta allá. No. Para eso está el ujier. Para el orden. Oh, es que yo soy de los que dirige. Pues dirige tu vida primero. Pon orden. Hermano, se supone que los que estamos cercanos al liderazgo debemos de poner el ejemplo. El hermano me ve como que será tu debut de despedida. A lo mejor. Hermano, nuestras iglesias necesitan de colaboradores de mayor fidelidad a Dios y también al líder para alcanzar la unidad de la fe y no dejar huecos por donde el diablo entre y haya estragos en el pueblo de Dios. Hermanos, necesitamos ser fieles a Dios, pero también al líder. ¿Sabe, hermano, que si el líder se equivoca es problema entre él y Dios? Tírese una maroma, pues voy a tardar porque la panza no me deja, pero pues me la echo. Tírese ahí, pues me tiro. Pues si él dice, me tiro. Y hay hermanos que dicen, ¿por qué me voy a tirar? ¿Y cuánto me va a pagar? ¿Y qué me va a dar? No, hermano, aquí el más grande es Dios. Usted y yo salimos sobrando. Hermano, nuestras iglesias necesitan de mayor fuerza espiritual para que nuestra iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Hermano, esta iglesia necesita ser columna y baluarte de la verdad, pero todo empieza en el liderazgo. Si no hay un liderazgo fuerte, hermano, no hay un liderazgo bíblico, no hay un liderazgo de convicciones, no hay un liderazgo de fidelidad, poco se podrá hacer, poco podremos avanzar, poco podremos guiar, pocas almas se podrán guiar. Vamos, hermanos, vamos a ganar almas. Y los primeros que debemos de estar aquí somos los líderes. Que tengo un trabajo. ¿Esta gente cree que qué o qué? No, hermano, usted tiene liderazgo. No, hermana, usted tiene liderazgo. Jóvenes, no, usted toca la música. ¿Verdad que se ve muy guapo aquí? Ah, pues que se vea guapo en las calles también. Yo sé que nos cuesta trabajo oír lo que están oyendo, hermano. Y a lo mejor usted va y le dice, pastor, no lo vuelva a dejar predicar. Está bien. No pasa nada. ¿A poco usted cree que yo nací con un púlpito en la mano? No. Claro que me gusta y claro que lo disfruto y claro que lo tomo como un gozo. Pero a veces, hermano, lo que escuchamos lo tomamos personal. Y yo agarro de ejemplo al hermano Julio porque sé que aguanta, o al hermano Agras, o al hermano Luis. Pero si yo tomara de ejemplo a alguno de ustedes, hombre, hermano, me dan un golpe en el rostro y me quitan lo guapo. O me dan el rifle ese y pum, me pego en la cara, ya ve que estoy medio tontolico. Hermanos, somos muy delicados. Dijo el pastor Kevin Wynn, si no aguantamos la predicación, menos la persecución. Imagínense, hermano, que el gobernador de California dijera, vamos a cerrar las iglesias, y al pastor se le ocurre decir, no, vamos a venir a la iglesia. Yo creo que muchos de nosotros chaqueteamos. ¿Sí sabe qué chaquetea? Regresarse para atrás. Ah, no, va a venir la poli por mí. Pues que venga quien venga, hermano.
Que venga quien venga. Ojalá viniera el Señor por nosotros y se acabara todo este suplicio aquí. Pero muchos, no, ¿y qué va a pasar con mi compañía? Ya no va a tocar el violín, dijera el Manuel allá arriba. Del versículo 25, hermano, dice en el mismo capítulo, estoy terminando. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Sabe que los primeros que se juntaron fueron los que se habían encargado de levantar el tabernáculo y servir ayudando en el sacerdocio? ¡Wow! Pero Moisés no dijo quien está en contra de Moisés, no, dijo quien está por Jehová. Dice el versículo 27, hermanos, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. ¿Sabe que, hermano, que esta mortandad no era necesaria? Y todo esto ocurrió por culpa de Aarón. Un mal colaborador, hermano, sí perjudica la obra de Dios. Sí. Hermano, cuando nosotros como colaboradores de la obra de Dios no hacemos las cosas bien, hay consecuencias. Siempre. Y malas consecuencias. En esta ocasión costó vidas. Cuando un colaborador de la obra del Señor, hermano, no está firme, parado en las cosas de Dios, en este bendito libre. Cuando un colaborador, hermano, se cree más sabio que la Escritura, cuando él dice: yo es que yo creo, yo razono, yo pienso, va a costar vidas, hermano, su necedad. Moisés le dice: ¿sabes qué? Mátalos. ¿De veras, Moisés? Mátalos. ¿Usted se imagina qué habrá sentido la tribu de Leví metiendo su espada en el cuerpo de uno de sus hermanos? Porque no les pide matar a enemigos, les pide matar a parientes. ¿A quiénes? A los que habían adorado al ídolo. Y a los que habían dicho: esta sí es fiesta para Jehová. Siempre un mal colaborador va a tener sus seguidores. ¿A quién sigue usted, hermano? ¿A Dios o a los ídolos? ¿A quién escucha usted? ¿Al pastor o a los hermanos? ¿A quién le prestamos más oído? ¿A la Biblia o al razonamiento? ¿De quién depende su estabilidad en la iglesia? ¿De lo que un hermano diga? ¿De lo que una hermana le diga? Dijera a Dios: a ver, ¿quién murió por ti en la cruz? ¿Ella o yo? ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Él o yo? Y dice el versículo 29, entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Me parece, hermano, y me retumba en mi cabeza siempre esto: hoy os habéis consagrado a Jehová. Hermano, ¿sabe por qué dice eso? Cuando mataste a aquellos que se levantaron a adorar al ídolo, cuando tú dejaste sin vida a aquellos que osaron levantarse en contra de Dios, ahí te consagraste. ¿Sabe, hermano, que un colaborador en la iglesia necesita consagración?
Necesitamos consagración. No se puede servir a un Dios santo siendo mundanos y paganos. Usted, hermano, que ha sido un colaborador sin convicciones, vuélvete a Jehová. Usted y yo, hermano, que estamos orando por un ministerio, este es el precio de un ministerio. Usted y yo, hermano, que amamos a nuestra iglesia, ore por los colaboradores, ore por los líderes, ore por su pastor, oremos por el pastor. ¿Por qué no? Yo le puedo decir con este bendito libro, porque sí. Hermano, usted y yo que queremos que la iglesia tenga grandes victorias, entonces mantengámonos firmes en la Escritura. Hermano, usted, iglesia, que quizá y yo no entendemos y nos desesperamos por algo que nuestro pastor, nuestro líder está haciendo o está empezando a desarrollar y decimos, ¿y a dónde vamos? ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Y por qué lo pintamos verde? ¿Y por qué no lo colocamos así? Tranquilo, hermano, tranquila. A usted y a mí nos han tocado simplemente seguir. Como iglesia, hermano, sería bueno, muy bueno, empezar a orar con mayor fidelidad por nuestro liderazgo. Y fuerte. Y sería bueno, hermanos, preguntarnos por quién estamos parados. Moisés le dijo, el que esté por Jehová, conságrese en su hermano. ¿Se imagina que el Señor nos dijera ahorita, todo el que anda de chisme, mátalo? Todo el que ande ahí hablando de los líderes, dale un puñete. Hombre, hermano, la Cruz Roja no se diera abasto aquí. Y yo sería el primero. Pero no tiene que ser así. Hoy es día de consagración, hermano. Hoy es día de consagración. ¿Dios habló? Sí, Dios habló. Ahora a nosotros nos falta responderle. Decirle, Señor, perdóname. Dame fuerzas. Y ayúdame a consagrarme. Hermana, pague el precio de un ministerio. Es triste que haya necesidad de quien cubra ministerios. Habiendo tantos. Hermano, ahí en el campamento éramos cerca de 200. Así a ojo de buen cubero. Bajita la mano, unos 200. Y entre 200, que haya dificultad de suplir un ministerio. Está difícil. Dios nos ayude, hermanos, a consagrarnos un poco más, a hablar menos y caminar más, a opinar menos y a hacer más, a orar más y a quejarnos menos. Amén. Que Dios nos ayude.